Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Un miércoles más nos permitimos invitarnos a estar con ustedes esta media hora, si ustedes lo desean, compartir un nuevo programa de Vidas con Luz. Hoy un nuevo invitado que queremos que nos dé su testimonio de vida, su experiencia de fe y su experiencia pues, de haber encontrado al Señor en la realidad de vida. Muy buenas noches. Buenas noches. Don José Manuel Tejera y Castillo por madre. Exactamente. Un madrileño, pero afincado en Murcia, de orígenes murcianos y que reside ya desde hace tiempo en la ciudad de Murcia y en la que estuvo en varias ocasiones por su trabajo. Pues, ¿quién es actualmente José Manuel Tejera? Yo soy ahora mismo un jubilado en el que Dios me está premiando al pertenecer a un movimiento maravilloso, cristiano, que se llama Vida Ascendente y que me está dando la tranquilidad, o sea, me está evitando ese desasosiego de que la vida se está acabando, de que no. Yo ahora mismo estoy con ilusión, con tranquilidad, que Dios me lleve cuando quiera. Eso sí, que tenga las manos con algo para poder entrar. Lo que decía San Juan de la Cruz, no se seminaren del amor, a ver nuestras manos en qué han servido. Pero José Manuel Tejera tiene una historia larga de vida, de experiencias, de momentos dolorosos, de momentos muy felices y alegres. La primera vez que nos conocimos, que antes de empezar el programa pues no se acordaba don José Manuel, fue él siendo comandante de artillería en el cuartel de artillería en el regimiento 18 en Murcia, y yo entonces estaba haciendo mis 6 meses de prácticas como alférez, en un periodo un poquito complicado también de la historia de España. Y bueno, pues en ese momento estaba en Murcia, pero la historia militar comenzó antes porque también venía de familia. Sí, mi ilusión desde pequeño, desde que ya podía hablar y eso, mi padre era militar también, era capitán. Y mi ilusión era ser capitán de artillería, o sea, pero lo decía a los 7 años, a los 10 años, a los 12, hasta que por fin ingresé en la academia y salí de la academia de teniente, hasta tardé de teniente 12 años o por ahí, pero a los 12 años ascendí a capitán. Y yo ya cogí el premio que era alcanzar el empleo que mi padre tenía. Ahora, bueno, cuando murió mi padre le ascendieron por méritos. O sea, aquí en Murcia hay una calle del comandante Mariano Tejera. Calle Comandante Mariano Tejera. Calle Comandante Mariano Tejera, que está en San Basilio. Enfrente de la calle esa de donde está la iglesia de San Basilio. También tengo antecedentes familiares con otras calles. Un tío abuelo mío, Pío Tejera, que era escritor, ese también tiene una calle entre la calle Sagasta y la calle San Andrés. También tiene una calle. En fin, yo soy murciano de sangre. Nací en Madrid. Por cuestiones de destino. Eventualmente porque mi padre estaba destinado a Madrid y nací allí. Estoy orgulloso de ser madrileño, pero sobre todo murciano, o sea que me encuentro aquí. En fin, como te estaba contando, pues la muerte de mi padre, se quedó mi madre con 6 hijos y la pobre pues tuvo que luchar mucho. Y una de las soluciones que hubo pues fue mandarme al colegio de huérfanos en Madrid. Ese periodo del colegio fue duro porque yo era muy pequeño, tenía grandes recuerdos y sentimientos familiares y, en fin, la verdad es que Dios en aquella época pues me apretó un poquito, pero luego me ha premiado. Desde que ingresé en la academia y que salí de la academia he tenido un desarrollo militar bastante aceptable, he tenido mis preocupaciones, lógicamente, pero mis éxitos y mis fracasos, por supuesto, porque también uno se puede equivocar, y de hecho yo me he equivocado más de una vez. Pero la carrera mía se ha desarrollado en 5 o 6 provincias. Estuve destinado al principio de teniente en Valencia, luego siendo teniente también en Madrid, enfrente de donde estaba mi padre, enfrente de donde estaba la escuela de aplicación y tiro, un regimiento de artillería a caballo, ahí estuve destinado. Al ascender a capitán ya me vine para esta zona.
Me vine, estuve en Cartagena. Y ¿El parque de artillería? No, en un grupo de artillería independiente, el grupo 32. 32. El 32, que estaba en Los Dolores. Allí, pues, ya lo dice el refrán, capitán, aunque sea de bandidos. O sea, yo el empleo de capitán lo pasé muy bien. Éramos una familia, la verdad es que éramos una familia. Teníamos un auxilio religioso muy bueno porque teníamos un pater que estaba pendiente de todos nosotros y de todos nuestros soldadicos. Yo acostumbraba, cuando entraban los soldados, a sacarle fotografías de cómo entraban, y cuando salían año y pico, sacarle también. Solo en la fotografía se notaba el cambio ya de la persona. del periodo que habían pasado con nosotros. Allí ya me casé antes, en Madrid, estando en Madrid me casé, y allí pues tuvimos mi hija nació en Madrid, y tanto mi mujer como mi hija pues estaban encantados, y yo también. Era un ambiente muy agradable el que había en Cartagena, un respeto a los valores patrióticos grande. Yo recuerdo, no sé si ahora se seguirá asistiendo, que la gente se paraba cuando arribaban bandera, hasta los coches, enfrente de Capitanía. Enfrente de Capitanía. Recuerdo una época muy grata. Luego me vine ya, cuando ascendí a comandante, a Murcia, que entonces fue cuando coincidimos. Al menos 6 meses. Bueno, menos 6 meses. Yo me atrevo a decir que a lo mejor hasta te he dado alguna clase, porque yo daba clase a los alféreces de complemento. Sí, alguna tuvimos. Alguna clase tuvimos. Y luego ya una vez que ascendí a teniente coronel, a los 3 días de ascender me mandaron a Vascongadas, al País Vasco. Se ve que me incorporara con urgencia y me tuve que ir allí. Allí fue una época, en 1985, época difícil, una época dura, mucho ataque de la ETA. O sea, el estar en el País Vasco y leer en las paredes ejército de ocupación, ETA, mátalos. O sea, era el ambiente, era duro. Pero en fin, a pesar de todo, yo me relacioné con mucha gente allí, y tuve la suerte de tropezar pues con vascos de mucha categoría, de mucha integridad, que no eran todos iguales. No se puede generalizar. No se puede generalizar. ¿Dónde fue exactamente? En Vitoria. En Vitoria. Iba a Vitoria y a Bilbao. Tenía el mando de los 2 grupos, porque provisionalmente el grupo de Bilbao tuvo un accidente del teniente coronel de ETA y lo estuve supliendo yo una temporada. Iba unos días a Bilbao y otros días a Soyeche, me parece que no. Y luego otros días en Vitoria. Cuando ya me sacaron del País Vasco, pues me vine a Murcia, y luego pues me nombraron gobernador militar y estuve año 91, 93. Y luego pues gracias a Dios la experiencia, los mandos que tuve, el capitán general, jefe de Estado Mayor, el general jefe de Estado Mayor de Valencia, pues me entendí muy bien con ellos. Quizá la experiencia me permitió tener un desarrollo sin muchas complicaciones, pero me llegó la hora y me agradecieron los servicios prestados. Eso sí, me concedieron una gran cruz que entre otras... los méritos prestados. Exactamente. En fin, pero a partir de ese momento fue cuando llegó el cambio de vida. Yo al principio estaba de delegada del gobierno Concha Sáez, no sé si te acordarás, sí. Y en esos días, coincidiendo con la marcha mía, con el pase a la reserva, vinieron o trajeron a Murcia a unos bosnios, serían 1000 o 1000 y pico bosnios, y se montó un campamento cerca de La Manga. Fue cuando la realidad de toda la guerra del Golfo, efectivamente. Exactamente. Estando yo de gobernador, se fue la guerra del Golfo. Entonces, esta gente, pues muy necesitada, le ayudamos todo lo que pudimos,
Y yo creo que al final se quedaron en España, en distintos pueblos, y yo creo que tendrán buen recuerdo del trato que les hicimos. Ahí me empezó a tocar el Señor de que la caridad y el apoyo, el escuchar a las personas, el preocuparse por sus situaciones, era una cosa sana, era una cosa bonita, y yo ahí empecé. No es que haya sido frío, cristianamente hablando. Tuve la suerte que en el colegio de huérfanos pues estábamos muy bien instruidos religiosamente. El sacerdote que nos llevaba era una persona muy comprensible, muy entendida, y yo nunca he dejado, pero vamos, las preocupaciones, los años, la juventud, el matrimonio, el noviazgo, todo eso. Y los trabajos del día a día. Y los trabajos del día a día, todo eso, pues no es que te aleje, pero no te preocupas tanto. Sin embargo, cuando yo tuve ya el retiro, llamémoslo así, pues entonces fue cuando Dios me ha premiado, me ha dado unos cuantos años de propina y he empezado a pensar en los valores humanos, en el apoyo, en Dios creador, en nuestro Señor Jesucristo que nos redimió, en el Espíritu Santo, y después de estar con los Bonios, estuve una temporada en Jesús Abandonado. Allí también pude desarrollar, pues organicé un taller de encuadernación. En el alojamiento, en el centro de alojamiento, la residencia. En la residencia. Y los que estaban en la residencia, pues 7, 8, nos sacaban su dinerico, cobraban muy bien, muy poco, y entonces los trabajos... Al menos para vivir un poco tenían. Exactamente. Y se sentían útiles. También allí conocí casos, verdaderamente, que cada vez que me contaban algo, pues yo terminaba dando gracias a Dios, porque yo he tenido la suerte de no sufrir esas situaciones tan difíciles. Pero de pronto vino la luz y conocí vida ascendente. De verdad que mi consejo para todos los mayores, que Dios nos ha dado esa propina de vida, que tenemos unos cuantos años para poder preparar nuestro tránsito, nuestro camino, la verdad es que vida ascendente es una entidad que te transmite. Yo no sé explicarlo bien, pero en mí la fe ha aumentado muchísimo. La espiritualidad, antes me decían, no, si la espiritualidad no se compra por kilos, no se compra por kilos, pero si lees el Evangelio, si discutes el Evangelio, si meditas el Evangelio, te levantas pensando en el Señor, cualquier paso que das, estás con el Señor dentro y terminas haciendo oraciones al Señor. Es decir, creo que la espiritualidad es algo de eso, que ya la vives. Llevo unos cuantos años en vida ascendente, ahora vamos a celebrar el 25 aniversario que se fundó aquí el movimiento. Y, en fin, pues mejor ocasión no me la pueden poner para poder dar un testimonio de vida. Para dar un testimonio de que los mayores debemos pensar que ya nos queda poco, que Dios nos va a llamar, y que la mejor preparación es un movimiento, no digo que sea vida ascendente, solo hay muchos movimientos en la Iglesia, un movimiento que te haga pensar en todos estos temas. En el fondo, la jubilación ha sido de júbilo. Exactamente. Ha sido de júbilo y de no quedarse uno en el sofá en casa, no, sino de estar a disposición de quien... A mí me preocupaba mucho. Ten en cuenta que, pues a lo mejor, no quiero exagerar, 20 o 25 cartas diarias las recibía en el gobierno, visitas, tenía pues 3 o 4 visitas, luego las interioridades nuestras, y de eso a pasarte a tu casa
sin recibir una carta o una del banco, sin tener visitas, hombre, pues era decir, depresivo. Sí. Puede uno hundirse. Exactamente. Además tuve dos dificultades grandes. Y yo, en fin, las voy a contar con toda claridad, no se me caen los anillos. Yo estaba viviendo en el pabellón del gobierno. Y claro, cuando ya te vas a la reserva, pues no tienes casa. Y entonces me tuve que meter en una hipoteca. Yo nunca había debido ni un céntimo. Sí, porque viviendo en residencias y cada destino sin tener nada propio. Me preocupaba, cómo me preocupaba. Luego tuve la mala suerte de que murió mi madre también esos días. Total, entre pitos y flautas, yo estaba realmente deprimido. Dios me ayudó, saqué la casa, terminé de pagar mi hipoteca, que no me ha cogido esta época tan mala, y mi madre desde arriba me ha ayudado, mi padre también, y verdaderamente pues ha sido una jubilación. ¿Qué piensa ahora José Manuel Tejera cuando pasa por la calle de Correos, cuando se conoce en Murcia, y ve que ese edificio ya no está? Pues me da mucha pena. Me da mucha pena porque... ¿Pero fueron cuánto tiempo fue allí, en lo que era el gobierno militar? Muchos años. No, yo lo recuerdo de siempre. Además, yo tenía idea de que era monumento. La verdad es que no tenía el aspecto de monumento. Pero era un gran edificio. Pero era un gran edificio. Sí. Y yo digo, esto no lo van a tocar. Pues chicos, nada. Lo cambiaron. No, el edificio incluso a lo mejor es más bonito que el que había antes, pero ya se perdió también. Se perdió. Militarmente hablando, aquí hemos tenido en Murcia hechos que a mí me han entristecido mucho. Nuestro regimiento, pues, está ahora al servicio de la ciudad, pero está claro, al servicio de la ciudad, pero ya no es nada militar. El sentido. El gobierno también ahora mismo queda una delegación de defensa, no existe ya gobernador. Ahora existe el delegado del gobierno de defensa, igual que existe el delegado del gobierno político. Y todo eso está reunido al lado del Siete Coronas, sí, en la zona que antes era zona de reclutamiento antiguo, etcétera. Exacto. Cuando uno mira hacia atrás y recuerda los primeros años de vida, uno puede pensar en aquel momento qué va a pasar en la vida a continuación, porque aunque ha pasado muy por encima en su vida de infancia, a su padre no lo conoce. No. Es decir, porque no tiene... ¿Qué tenía? ¿Un año? Pues yo nací en época complicada. En enero del 35, y mi padre la saca fue el 24 de noviembre del 36. O sea, yo tenía año y 5 meses. No, yo no conocía que a mi muere padre. con los luctuosos acontecimientos de Paracuellos del Jarama. Sí. Y con lo cual, un año y medio prácticamente no conoce a su padre. No conoce. La familia se tiene que venir, la madre con los hijos a Murcia, sí. Y de nuevo el niño pequeño de huérfano durante días y años. Años. Allí hice, pues yo creo que entré a los 5 años y tuve suerte, era un colegio de críos, era mixto, eran niños y niñas, pequeñillos todos, y nos trataron con mucho cariño, pero a mí me daba muchísima pena recordar la familia. La familia lejos. Ingresé en el bachiller, cambié de colegio, no era el mismo, era otro colegio. Allí hice el bachiller completo y luego la preparación para academia en otro colegio. O sea que fueron una serie de años en los que el recuerdo de mis superiores y de los inspectores y de las monjitas al principio, el recuerdo es grato, pero la añoranza familiar, el verme, no digo desamparado, pero verme tan separado de la familia, pues la verdad es que me hizo sufrir. Fue una temporada difícil, pero luego Dios me ha premiado y me ha permitido tener una juventud buena, un matrimonio maravilloso, una hija que vale por 4, no nos dio más el Señor, pues se le estropearon a mi mujer una serie de ellos, pero esta que tenemos vale por 4 por lo menos. Y luego, como os digo,
como te digo, el premio de la jubilación. Y vamos entonces al premio. Vida Ascendente, el nombre es precioso. Sí. Yo la primera vez que lo escuché hace ya años me gustó muchísimo. Se fundó en Francia y la llamaban Vida Montante. Vida montante. Es que no es decir, Vida Ascendente está hablando de que la vida todavía sigue subiendo, de que no está... porque parece, bueno, ya han pasado de tal edad, van de capa caída, aquí hay que aguantar hasta que mueran. No, es al revés. Es que es eso es lo... Es esperanza, la verdad es que la mayoría, no me gusta decir vejez ni ancianidad, la mayoría de edad, pues es, ¿cómo te diría yo? Es un poquito complicada. Hay algunos que la soledad les agobia, hay otros que la enfermedad, y, oye, poder alcanzar estos años y tener puntos de para decir, Señor, dame algo para que no llegue con las manos vacías. Es una comunidad de mayores, de jubilados, de experiencia de vida, donde hay hombres, mujeres, viudos, matrimonios. Sí. Por cada parroquia, normalmente aquí en Murcia y en la región, hay un grupo de vida ascendente, compuesto entre 8 a 12 o algunos hasta 20, son totalmente parroquiales. Es decir, nosotros dependemos del párroco, necesitamos al párroco. O sea que no normalmente pues nos puede aclarar ideas en nuestros comentarios sobre el ESE, nos puede utilizar, pues, si es necesario, pues para visitar enfermos, para lecturas en la Santa Misa, en fin, nos puede utilizar para lo que quiera. Y luego, aparte de eso, existe una sede con un presidente, una comisión diocesana, que está constituida por el pater, que tenemos un conciliario. Que tenemos un conciliario que vale un tesoro. Ese hombre tiene unas ideas clarísimas, y hay que ver cómo nos orienta. Nos da clases de formación, nos da retiros. Eso ya a nivel diocesano. A nivel diocesano, a nivel de todo Murcia. O sea, los grupos se reúnen una vez a la semana. Y luego, a nivel general de vida ascendente, pues, como te digo, retiros, clases de formación. Los que llevan el grupo se llaman animadores. Yo me parece que estoy... no son las animadoras de deporte, porque tampoco están para mucho, ¿no? No, son animadores. Entonces, hay cursos para estos animadores, porque son, en realidad, los que controlan el grupo, los que llevan un poco la marcha, que intervengan todos, que den todos su opinión. Hay que valer para ser animador, pero siempre Dios nos... Y además, nos sentamos y ese principio que dice el Señor, que cuando hay 2 o 3 o más reunidos en su nombre, en medio está Él, eso es una verdad. Porque yo he tenido en el grupo gente callada, no muy de explicaciones, pero a veces nos han dado unas lecciones tremendas, y eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo que le ha iluminado y que nos ha hecho pensar, porque desde luego el Evangelio lo analizamos con toda profundidad. O sea, tenemos una religión que indudablemente está basada en una serie de misterios que humanamente no los comprendemos, pero tenemos fe. Y no hace falta comprenderlos. La fe nos lleva a creerlo. Y lo creemos ciegamente y no tenemos la menor duda. Yo a veces cuando los jóvenes me ponen pegas y problemas les digo, ¿tú entiendes lo que es el amor o el odio? Explícamelo. Sí, pero sin embargo, odias y amas. Exactamente. A veces lo que necesitamos es experimentar a Dios, no es comprenderlo. Exactamente. No, ya lo entenderemos. Si Dios nos lleva para arriba, lo entenderemos más adelante. Pero ahora, a mí no me importa. Ahora estamos, precisamente esta semana, el misterio de la Santísima Trinidad. Pues es muy difícil humanamente comprender que 3 personas, un solo Dios, pero ¿esto qué es? 3...
no lo entendemos, pero yo lo creo firmemente. Y los que estamos en el grupo lo creemos firmemente. Y los que están en vida ascendente, después de haberle dado vueltas, tiene fe. Y la fe mueve montañas. Con la fe podemos hacer lo que queramos. Y en el grupo entonces el centro sería la palabra de Dios, la oración comunitaria, sí. la formación continua, con lo cual uno dice, tengo años, tengo experiencia, pero todos los días aprendo algo nuevo, con lo cual uno vive la realidad de la humildad a la que nos invita el Señor, a no creernos nada, sino ponerlo lo que somos a disposición del otro. Exactamente, exactamente. Hemos analizado, nos damos cuenta de la humildad que tiene nuestra religión, la sencillez de nuestro Señor, cómo nació en una gruta, cómo se fue defendiendo sin ninguna ansiedad, cosa que no deben de comprender en aquella época, porque esperaban otra cosa. Va a venir el Mesías. Por eso le reciben con alegría, pero luego... Claro. Incluso los mismos apóstoles, yo creo que hasta que el Espíritu Santo les iluminó, tenían sus dudas, pero gracias a Dios vino el Espíritu Santo y recorrieron el mundo entero, y la religión nuestra está extendida por todos sitios. Y algunos de ellos, de los que empezaron a recorrer el mundo entero, ya no eran, para aquella época eran jubilados ya. Eran jubilados. Porque la jubilación era anterior, eran considerados ya mayores. Exactamente. Pero para el Señor no existe la edad. No, en general el trato a los mayores es bueno. Lo que pasa es que, claro, estamos en un mundo un poco materialista, un mundo muy preocupado por los ingresos y por los lujos. Y claro, todo esto pues nos lleva a equivocarnos, a salir por otro lado. Sin embargo, con testimonio de Cristo y con el apoyo de Él, pues vamos despreciando un poco ese materialismo. A mí ahora, me acuerdo que mi ilusión cuando salí teniente era comprarme un Mercedes. Pues ahora me importa 3 conmigo comprarme un Mercedes. Sí, además ya el tráfico pone problemas a seguir conduciendo, ¿no? Es decir, que uno aprende también que muchas de las cosas por las que ha vivido, pues está uno de vueltas. Y entonces descubre lo que verdaderamente es importante. A mí me ha encantado siempre hablar. Recuerdo por visitar con mi padre pues asilos, residencias de ancianos siendo niño, y me encantaba hablar con las personas mayores, porque te daban una visión de la experiencia de su vida, de cómo había cosas que parecían importantísimas y ahora pasan ya a un segundo, un tercer lugar o a un último lugar, ya no son tan importantes, con lo cual te ayuda. Sí, eso en realidad, la verdad es que el mayor de antes era unos cuantos años menos. El mayor de ahora son unos cuantos años más. Las cabezas normalmente pues no están tan despejadas ni funcionan tan bien como queríamos. Pero si la gente se da cuenta de lo que es vivir años, de lo que es vivir una vida con dificultades, con facilidades, con incomodidades, con triunfos, pues indudablemente algo tienen los mayores que poder comentar y enseñar a la gente joven. O sea que... Y también a nivel de los propios mayores, porque me imagino que en Vida Ascendente una experiencia que tendréis a nivel diocesano y a nivel de todos los grupos, como una persona que, no sé, por invitación de otro, por invitación de un párroco, por invitación de un amigo, le lleva a una primera reunión y es un poco reacio porque pierde un poco de su intimidad personal y va a entrar en un grupo que no conoce, pero con el paso del tiempo esa persona se integra y no solo se integra, sino que recupera cosas que estaban perdidas. Se encuentra más comunitario, ya no es tan solitario, recupera pues situaciones de depresión incluso, ¿no? Sí, exactamente, esa es la realidad. Y luego no te he comentado que la tercera labor, o sea, aparte de la amistad, que es uno de los pilares, y la espiritualidad, está la evangelización. Entonces nosotros, es difícil evangelizar porque no está el mundo como para estar hablando cuando estás en una conversación de amigos o tomándote comiendo, eso. No está el mundo para hablar del Señor.
Y sin embargo, sí podemos hacer una cosa, y es dar testimonio de nuestra fe. O sea, con nuestro comportamiento, nuestro comportamiento pueden decir, hombre, con lo viejo que es y lo feliz que está, pues a lo mejor eso sirve para evangelizar, ¿no? Entonces hay que decir, estoy feliz porque no pienso en mí, sino en los demás, porque estoy para los demás, a disposición de mi párroco, a disposición de Jesús abandonado, concretamente, lo que haga falta, sí, verdaderamente es un consejo que se lo doy a todos los que tengan intranquilidad, un poco de conciencia de que hemos vivido un poquito fríamente. Dios nos está dando estos años de propina para que vayamos por fuera. Pues cogiendo esas palabras y para terminar, agradeciéndole por supuesto a José Manuel Tejera que haya estado con nosotros, esta invitación un poquito más. Muchos de nuestros telespectadores pues van entrando en años, sí. Están tranquilos, siguen una televisión familiar, una televisión que les trae recuerdos, que les hace vivir su propia realidad de fe. También tenemos gente joven que nos sigue. A los jóvenes dígales algo, desde la experiencia, y a los mayores invítelos. Sí. Pues mira, yo a los jóvenes les diría que están atravesando una temporada, una época muy difícil, están terminando sus carreras y no tienen resuelto el trabajo ni el porvenir, pues que tengan paciencia, que sobre todo que se apoyen en estos tres principios: fe, esperanza y caridad. Que ayuden a la gente, que hablen con la gente. Un joven, a mí me gustaría que los jóvenes fueran del grupo también de vida ascendente, pero precisamente está hecho para los jubilados, para los mayores. Pero hay muchos grupos, muchos movimientos religiosos que pueden pertenecer. Que no se enfríen, que se apoyen en Dios. Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho, Dios ha hecho el mundo, ha hecho el mar, ha hecho las montañas, ha hecho al ser humano. Qué cosa tan complicada que somos, y eso es un ser todopoderoso que nos... Pues que piensen en él, que no desesperen nunca, que Dios es muy misericordioso, y si ahora están un poco fríos, luego saldrá el calor. Que vayan acumulando. Luego saldrá la raíz. ¿Y a los mayores? Y a los mayores, pues, que piensen que nos queda poco tiempo, y que queremos que Dios nos admita que podamos tener el lujo de poder contemplar la luz del rostro del Señor durante una eternidad. Es que es una eternidad. Es que no van a ser 40 o 100 años o 80 años, es para siempre. Y que se preparen un poquito, que tengan, pues eso, un pensamiento superior. Ya hemos alcanzado todo, o casi todo, hemos hecho de todo, hemos vivido, hemos pecado, hemos hecho cosas buenas, pues ahora vamos a serenarnos, y vamos a tratar de hacer méritos. Y desde la experiencia a ponerse al servicio de los que estamos por ahí llegando más atrás. Exactamente. Pues muchísimas gracias, mucha caridad, un placer. Mucha caridad. Para mí ha sido mucho más placer, porque además me ha dado ocasión de hablar de este movimiento religioso que verdaderamente yo le tengo mucho que agradecer. El regalo de la juventud acumulada. Exactamente. Pues muchas gracias, José Manuel Tejera. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Un miércoles más nos hemos invitado a casa. Ustedes, si han querido estar con nosotros, les invitamos a que el miércoles próximo nos busquen a la misma hora. Procuraremos estar con ustedes. Buenas noches.